Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad que están velando porque podamos estar aquí hoy. Porque Cataluña ya no es lo que fue. Cataluña hubo un tiempo en que recuerdo un señor mayor, mejor dicho, una persona joven en el cuerpo de un señor mayor, que decía que cuando vivía el dictador, cuando vivía Francisco Franco Bahamonde, a veces cogía el tren para pasear por las calles de Barcelona, solo para respirar libertad. Cuando España era una dictadura, había quien venía a Barcelona a andar para respirar libertad. Yo me pregunto hoy en día si los ciudadanos de Barcelona, los ciudadanos de Cataluña, todos, viven respirando esa libertad. Si se sienten libres, si pueden decir lo que quieran y pueden hablar como quieran. Y si eso no sucede, entonces tenemos un grave problema. Esta asociación no persigue ser una asociación única, ni persigue aglutinar en su seno a todos. Acoge a todos. Pero espero que sea el principio de muchas otras, que sin subvenciones y sin dependencia del Estado empiecen a vehicular lo que los ciudadanos realmente necesitamos, que es que alguien se preocupe por nuestras necesidades en vez de inflamar nuestros sentimientos. Y aquí hay un logo y un nombre, como podría haber sido cualquier otro, pero no fue elegido al azar. La Junta Democrática fue en su momento la unión de todos los grupos políticos que lucharon contra la dictadura, que se opusieron al franquismo y que no querían aceptar nada que no fuera la ruptura con el régimen de Franco. Eso fue la Junta Democrática. Y en su seno había socialistas, había comunistas, había carlistas. Había personas que pensaban muy diferente, pero que tenían un objetivo común: vivir en un país libre. Ese objetivo todavía no se ha cumplido. Por eso recuperamos la Junta Democrática. Y es curioso como en ese proceso, cuando tanto el señor García Trevijano como Rafael Calvo Serer, como muchos otros, fueron encarcelados por el fundador del Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne, entonces fue cuando se pactó el Estado que tenemos hoy. Y no se pactó con estas personas. No se pactó con los que querían luchar contra el franquismo. Se pactó con los que querían parte de poder. Se pactó con la socialdemocracia cristiana, con la parte de los socialistas, con la parte de los comunistas que querían entrar al poder. Y en esa ambición, en la cafetería José Luis de Madrid, un día, mejor dicho, una noche a las 4 de la mañana, creo que fue entonces Alfonso Guerra y Abril Martorell, UCD y PSOE, aceptaron que el artículo 2 de la reciente y democrática, brillante y flamante Constitución española rezara algo que no ha rezado jamás un texto legal en su historia: que España se constituye en una única nación indisoluble, y reconoce en su seno las nacionalidades. Ahí tenéis la ambición. Ahí tenéis el reparto desde el Estado de la nación. Ahí empezó hace 40 años el asalto del Estado a la nación. Por eso venimos hoy a Barcelona a decir basta a toda la clase política, a todas. Absolutamente a todas. A los que ahora ocupan estos palacios y a los que ocupan los palacios de Madrid. Y hemos empezado este acto porque sí, ha pasado algo sorprendente. Un rey, cuando la monarquía, no sé si lo recordáis, es el símbolo de unidad y permanencia de la patria, discurso de Juan Carlos I, noche del 23 de febrero, ha firmado los indultos de aquellos que quieren romper aquello que él representa. Esto es así, y esto ha quedado escrito en la historia.
Y yo me pregunto, ¿por qué nadie en la televisión o en internet o en las calles se hace esta pregunta? ¿Por qué se ha indultado? ¿Cuál ha sido la razón? ¿Ha sido por justicia? ¿Ha sido porque ha sido injusto? ¿Ha sido porque realmente el delito carecía de legitimidad y por lo tanto merecía una amnistía? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Cuál ha sido la razón? Porque quien estaba condenado eran políticos. Eran personas que estaban dentro del Estado, dentro de un partido del Estado, que no me cansaré de repetirlo. Por eso se les ha indultado. Y por eso se ha indultado a 12.000 personas también, con el gobierno de José María Aznar, de Felipe González, 200 de ellos por homicidio, porque estaban vinculados a partidos políticos. Oye, qué maravilla, tú. Esto es fantástico, solo hay que hacerse político en este país. Pero yo me pregunto, si Ángel, o tú, o yo, o cualquiera de vosotros, mañana tenemos, lamentablemente, un desliz, un momento de... un error, y somos condenados, en pro de la concordia y de la justicia, ¿se nos va a indultar? O si no tenemos una moneda que le interese al político de turno, nos vamos a pudrir en la cárcel. Es decir, ¿somos todos iguales ante la ley o depende de quién hay ley? No iguales ante la ley, depende de quién hay ley. Porque se está diciendo que la solución a un problema jurídico es político. Entonces, ¿para qué está el Código Penal? Para nosotros. Para nosotros. Por esa razón estamos aquí. Porque lo que ha pasado con los indultos es la gota que colma el vaso de una evidencia. España no es lo que yo diga que es. Tampoco es España ni Cataluña, ni Valencia, ni Madrid, ni Baleares, lo que digan los independentistas o lo que digan los políticos. Tampoco es lo que dijo en su momento Franco, que quería imponer también una única visión de España. Todo eso no es España. Tenemos la suerte, de al igual que Inglaterra, Francia o Portugal, pertenecer a una nación que se ha forjado a lo largo de siglos. Y ese legado es el que forja una nación, que no se constituye, como dice ahora el presidente del gobierno de España, a través de una unión legal. Pedro Sánchez cree que España existe porque se inventa con la Constitución. El presidente del gobierno de España. No, la Constitución pone un sistema político a algo que ya existía y que ya estaba unido. Y no estaba unido por la Constitución. Es más, si hoy se quiere separar, es por culpa de esa Constitución, que determina aquello que va en contra de lo que existe ontológicamente. Rubén, qué facha. ¿No? Alguno pensará que lo que estoy diciendo es un discurso reaccionario o fascista. Me parece que fue Carlos Marx y Engels, que muy fachas no eran, yo creo, en escritos sobre España, quienes dijeron literalmente: la división de España en estados separados, con administración independiente, supone la reaccionaria fractura y destrucción de la unidad nacional. Carlos Marx y Friedrich Engels, escritos sobre España. Y anteayer Gabriel Rufián, que solo aceptando un referéndum de autodeterminación se podía ser de izquierdas en España. Es que esto ya, la demagogia clama al cielo. Pero yo, como sabéis, no soy marxista, ni para mí el marxismo es la Biblia. Al final, de lo que se trata simplemente es de que nosotros no podemos decidir qué es España. Nosotros no podemos decidir qué es una nación. No nos corresponde. Nos viene, por suerte o por desgracia, determinado de la historia. Ahora, hay cosas que sí podemos decidir. Sí podemos decidir las reglas de juego políticas. Sí podemos decidir cómo elegir a nuestros políticos. Sí podemos decidir si esos políticos lo hacen mal, si los podemos echar. Sí podemos decidir
que esas facultades políticas estén separadas y se controlen mutuamente. Todo eso sí lo podemos decidir. Es más, no tiene nada que ver con el sujeto político, ni con lo que es España, ni con lo que es Cataluña. Y todo eso, pues, no importa. Pero ya parece que importa. Y ya parece que importa porque hoy, 27 de junio de 2021, aquí, en Barcelona, en la plaza de Sant Jaume, habrá 300, 400 personas que han decidido empezar algo que nadie puede parar, que es el grito y el clamor de libertad y de democracia. Y como eso sí lo podemos decidir, yo simplemente os animo a seguir luchando, a seguir caminando y a seguir perseverando para que los políticos, en primer lugar, ahora, quiten las garras de lo que somos, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestras señas culturales, regionales, nacionales, fuera del discurso político e ideológico. Y mientras no hagan eso, no cesaremos en esta lucha. Y yo, igual que estoy aquí, igual que fui a Madrid, estaré siempre por delante de vosotros, allí donde me pidáis. Para mí es muy emocionante ver a tanta gente valiente, hoy aquí, que no busca ambición, que no busca cargos, que no busca dinero, que solamente busca libertad, igual que la Junta Democrática la buscaba hace 40 años. Y ese es el camino que estamos determinados a continuar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora, como seguramente he dicho muchas cosas muy raras, vamos a abrir un turno de preguntas. Y de verdad que me sabe muy mal que no haya venido ningún independentista, o si lo hay por ahí que esté callado, porque me encantaría, os lo digo, responder a sus preguntas. Me encantaría saber de qué represión hablan, qué es lo que no pueden hacer, qué es porque también, no lo he dicho antes, pero la doctrina marxista introduce la necesidad del derecho de autodeterminación para suprimir los privilegios de una región sobre otra. Y quienes lo demandan son las regiones más privilegiadas hoy de España. O sea que, a ver si hay alguien, oye, con todo el cariño del mundo, si hay algún independentista en los aledaños, a mí me encantaría que me hiciera alguna pregunta. Bueno, vamos a darle turno. ¿Vamos allá? ¿Quién empieza? Vamos allá. Hola, buenas tardes, me llamo Francisco. Rubén, te sigo hace mucho tiempo, desde los primeros vídeos. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices, excepto una cosa, excepto en la solución que das. Como bien has dicho, vivimos en un país donde la gente no vota por, vota contra. Entonces, mientras votemos a aquellos partidos que creemos, aunque sean corruptos, mentirosos y deshonestos, pero son nuestros partidos, los votamos, no es mi caso desde luego, pero la mayoría de la sociedad vota contra el otro partido para que no salga. Esta es la sociedad que tenemos, nos guste o no nos guste. Y esto es lo que va a pasar durante mucho tiempo, creo yo. Entonces, lo que tú propones, la abstención activa, creo que llegará a un techo, si no ha llegado ya, que de ahí no va a pasar. Entonces el problema es que a la gente no le importa nada si somos o no somos democráticos. La gente está por el sálvame, la gente está por el fútbol y piensan que es más importante manifestarse por una victoria de fútbol que por los problemas que tenemos. De hecho, el ejemplo lo tienes ahora. Todo lo que estamos viviendo de hace un año a esta parte, creo que merecía más de una manifestación masiva y no la tenemos. De modo que yo creo que lo que tú propones, no es pragmático. Llegará un momento, llegará un techo en que yo le echo así a mi opinión, el 25 o 30% de abstención. Creo que no pasará de ahí. Y mi pregunta
es, ¿te has planteado alguna vez que a lo mejor esta no es la solución pragmática que necesitamos? Nada más, muchas gracias, ya le voy. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Pues Francisco, muchas gracias por la pregunta. Hombre, si pensara en términos de utilidad y de rapidez, de efectismo, ¿no?, que es lo que estás preguntando al final, cuál es la manera más rápida, más efectiva, pues le pediría a algún compañero de ahí una metralleta y terminaríamos rápido. No se trata de que algo sea útil o inútil, se trata de que algo sea el camino correcto. Y segundo, los seres humanos tienden por naturaleza a no creer en nada que no pueden ver ni tocar, y solamente cuando algo empieza a crecer empiezan a creer en ello. Seguramente haya muchas personas que están pasando por aquí, paseando, se van a comprar, lo que sea, y hoy van a entrar en casa a buscar qué es esto de la Junta Democrática, o personas que están viéndonos en casa, en internet, que van a empezar a interesarse por qué hacen estos aquí, qué dicen, qué tal. Y así es como igual, en la próxima manifestación, en vez de haber 300, habrá 3.000. Y quizá la próxima, en vez de haber 3.000, hay 500.000. Así es como se empieza, porque yo te recuerdo también, Francisco, que hace 40 años los independentistas eran menos que nosotros. Y nadie creía que esta situación podía ser posible. Y todos creían que esto que estamos viendo hoy era una quimera imposible. Mirad las hemerotecas, mirad las respuestas de Felipe González o de Aznar cuando le preguntaban en las entrevistas: ¿usted no cree que esto puede llevar a...? No, eso era imposible. Y estamos aquí. Y estamos aquí por una ambición. Nosotros estamos hoy aquí y estaremos mañana y pasado y al otro, no por una ambición, por una convicción. La diferencia entre los que han cristalizado en realidad lo que estamos viviendo ahora es que lo que están defendiendo es mentira. Y la diferencia de lo que estamos haciendo nosotros es que lo que estamos defendiendo nosotros es verdad. Independientemente, me habéis visto debatir con comunistas, con anarquistas, con economistas, con periodistas. Nadie en este país puede decir que en España hay democracia, que hay libertad y que hay separación de poderes. Como eso es verdad, en primer lugar, yo lo que os pido es que actuéis en conciencia para salvaros vosotros. Y cuando al lado haya alguien que entre elegir el camino de Pedro Sánchez o el camino de un periodista y se aplauda o no pase nada porque robe o porque lo haga, vea el ejemplo vuestro o el mío o el de cualquier conciudadano, dirá: hostia, así es como se construye la dignidad de un país. ¿Tú niegas con la cabeza? Bueno, pues entonces... Somos 4 los críticos. Sí. 4. ¿Y qué? A la sociedad en general le importa un pito. Somos 4 ahora, pero ¿cuántos seremos en un año? ¿Cuántos seremos Bueno, A lo mejor se arregla. ese no es un argumento. Porque bajo ese mismo argumento que tú estás diciendo, bajo el franquismo, a lo mejor era no hacer nada. Porque en las manifestaciones de los comunistas había 4. Y todo el mundo estaba encantadísimo con el franquismo. Eso quita razón a lo que hacían. De todas maneras, me compadezco de ti y de tu pesimismo. Me compadezco de ti, te lo digo con cariño, Francisco. Y simplemente, yo te digo, podría estar haciendo muchas otras cosas en mi vida, y lo que estoy haciendo ahora lo hago por convicción y para morirme tranquilo con la vida que yo he vivido. Y me da igual que haya aquí 10, 100 o 10.000. Estaría aquí igualmente. Lo dije y lo digo. De verdad, te animo hoy, cuando vuelvas a casa, por lo menos a que pienses que a lo que has asistido hoy, aquí no hay nada más que una voluntad de cambio, de libertad y de democracia. No hay una ambición del Estado, ni hay una ambición de partido. La respuesta es lo que te gustaría escuchar. Si yo fundara un partido y si yo propusiera entrar en el Estado, entonces ¿cuál es la solución? ¿Pegarle fuego al país y volver a empezar o qué? Bueno, Francisco, yo te digo, si la solución fuera fundar un partido, habría muerto todo lo que soy. No porque yo sea extraordinario, sino porque desconfío de mí mismo y porque tengo tan claro mi objetivo que el día que entre al Estado y empiece a percibir subvenciones, a percibir ayudas, la Junta Democrática se constituyera en un partido, entonces mucha gente dependería de esas ayuditas. Mucha gente dependería de que el secretario, el subsecretario, la comisión de no sé qué, la junta provincial, la junta directiva y esas personas se mantuvieran con dinero público. Y ahí pasas a interesarte más, porque se mantenga el partido del Estado que tus finalidades. Por eso sé
y te puedo decir con 30 años y otros más viejos que yo que ya murieron, que tanto ayer como hoy como mañana siempre fracasarán. Se llamen Vox, Podemos, Vax o como se llamen. La única solución es que la sociedad civil despierte y por eso estamos aquí. Y por eso, para mí ya vale la pena. Pues más valor tiene todavía la gente que está aquí. Siguiente pregunta. Si tanta prisa tenéis, yo os lo digo, una metralleta y... Hola Rubén, Gracias a ti. soy Joan Baptista, he venido desde Valencia y me gustaría hacerte una pregunta muy simple. ¿Qué relación tiene lo que estamos haciendo aquí, ahora mismo, como acto de manifestación por lo ocurrido con los indultos, de la injusticia que se ha perpetrado? ¿Qué relación tiene con, aunque seamos pocos, lo que es la palabra de la servidumbre voluntaria? ¿Podrías explicarlo? Sí. Es muy sencillo. La servidumbre voluntaria, mirad, el otro día tuve un debate en mi canal con un anarcocapitalista de la escuela de Miguel Ancho Bastos. Y yo hablé de un texto muy cortito que escribió alguien muy, muy joven, pero que es una auténtica maravilla. La servidumbre voluntaria es cuando los seres humanos aceptan renunciar a su libertad en pro de su seguridad y en pro del bienestar. Que además es muy pertinente tu pregunta porque conecta con lo que estaba diciendo Francisco. Hay mucha gente que no está aquí porque estamos en la Supercopa y porque hay cerveza y joder, hace sol. No se dan cuenta de que los actos tienen consecuencias. Los árboles les impiden ver el bosque. Aceptan renunciar a lo que les da sentido como seres humanos, que es vivir libres. El ser humano no está como ningún otro animal pensado para vivir calentito, con comida y en una jaula. Así, los animales y los seres humanos son sombras de lo que debieran ser. Sombras. Esa servidumbre voluntaria acepta incluso llegar a cuestionarte quién eres. Acepta incluso que otros te digan quién eres. Llegas a aceptar que alguien te diga quién eres y llegas a aceptar suprimir tu libertad de pensamiento porque en Barcelona pues seguramente habrá gente que esté a favor del independentismo porque vea problemas políticos. No se paran a pensar por qué los hay. No se paran a pensar de que ser el país que más políticos tiene de Europa no tiene acceso a ninguno. No se paran a pensar que teniendo diputaciones, comunidades autónomas, alcaldías, a nivel nacional, Senado, diputados, no pueden hablar con nadie. Eso no lo piensan, que es más fàcil. No, això és perquè en 1714 ja sabes el que passa i ens llevaren els furs i Felipe V i totes aquestes coses. Independència. Facilito. Igual que en Madrid. Comunismo, libertad. Es facilito, no hay que pensar. Por eso, lo primero que procuro y lo primero que procuramos es que haya libertad de pensamiento. De las 4 personas que han hablado aquí de la Junta, seguramente cada uno pensamos distinto, pero tenemos un objetivo común, que nadie piense por nosotros. Y que si se va a imponer algo, por lo menos podamos decidir. Es decir, la vinculación, la servidumbre voluntaria en España ha llegado a tales cotas en las cuales los ciudadanos españoles están dispuestos a que otro les diga qué son colectivamente. Esa es la tragedia. Y por eso estamos aquí. Gracias por venir desde Valencia. Hola Rubén, Sí. he visto algunos vídeos tuyos y la pregunta iba un poco respecto a la separación de poderes, que dices que es esencial para una democracia. Yo lo que me planteaba es esto: una democracia, poder del pueblo, hace falta representación y control del poder. Entonces, no sé un poco cómo decir, la separación de poderes es una gran forma de controlar el poder, pero no es necesaria. Es decir, si hay otras formas de controlarlo, no sería necesaria, pero es tan buena que sería muy estúpido no usarla. Entonces, un poco eso. No sería pensar mejor otros controles del poder. Pero la pregunta es, otras formas de controlar el poder. O sea, que una democracia no tiene por qué necesitar separación de poderes y tiene otras formas de controlar el poder. ¿O cuáles?
Mira, que me he buscado algunas. En Liechtenstein, por ejemplo, pueden en cualquier momento quitar el rey que tienen el rey. ¿El qué, perdón? En Liechtenstein Sí. pueden quitar el rey cuando quieran. Pueden quitar el rey. Y el rey no puede hacer nada, solo con una votación, por ejemplo. Eso es revocabilidad de mandato, que nosotros lo introducimos. Pero eso es en la representación, no es en la separación de poder. Eso no es un mecanismo de control del poder, porque tú puedes quitar cuando el otro ya la ha cagado, ya se ha corrompido, se ha hecho rico. Que aquí tenéis a uno que está procesado, pero que con lo que tiene, él y los hijos, y además seguramente no entran en la cárcel porque ya sabéis. Sí que hay que hablan todos. Otro caso, sí que pienso. Suiza lo que tiene es una gran descentralización, lo que permite que nadie tenga mucho poder. Y no sé si ahora tiene separación de poderes o no, por eso permite ayuda a que no se corrompan tan fácil, ¿no? Por lo que tengo entendido. Vamos a ver, una cosa es eso lo trató perfectamente Tocqueville, cuando dijo que el poder cuanto más lejos mejor, hablando de la descentralización. Y por supuesto la descentralización es una maravilla, pero la separación de poderes no busca descentralizar. Si España está súper descentralizada, con autonomías, con diputaciones. Ahora, hay una cosa que es de la que habla Tocqueville, que es a la que afecta la separación de poderes, que en España ni está ni se la espera, a pesar de estar muy descentralizada, que es la desconcentración del poder. Eso es otra película distinta, que es la facultad para ejecutar, la facultad para legislar y la facultad para enjuiciar. Si eso está, como sabéis, en un grupito, ahí evidentemente el que vigila es como si este señor de allí es mi hermano. ¿Cómo me va a detener? O peor aún, si yo lo he puesto ahí, si ese agente yo lo he puesto ahí, ¿creéis que va a venir a decirme, oye, no hagas esto? Y si encima lo puedo echar a la calle. Eso es la separación de poderes. Que un poder vigile otro poder y el ciudadano pueda dormir tranquilo. Evidentemente es una fórmula mejorable. Evidentemente solamente se ha instituido como tal en Francia, en la monarquía de Luis XVI, durante un periodo muy cortito, y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos opera. No estoy diciendo que mucha gente piensa que por eso yo digo que Estados Unidos es un país formidable y fantástico y maravilloso. Pero es un país donde la corrupción no tiene nada que ver con los países continentales europeos. La separación de poderes es un instrumento, nada más. Lo que dices de la descentralización es fantástico, pero sin desconcentración, sin desconcentrar el poder, lo que uno puede, que es legislar y ejecutar, no vale de nada. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería comentar que la sensación general que hay en estos momentos es que política y corrupción son sinónimos. Más fuerte. Quería comentar que en estos momentos que estamos viviendo, política y corrupción son sinónimos. Es lo mismo, porque no hay diferencia alguna. La gente entra en política para medrar, porque saben que es la vía fácil de vivir del cuento toda su puñetera vida. Y en todos los ámbitos, autonómicos, locales, estatales, chiriquitos que se inventan. Entonces, ¿quién no está gobernando? La mediocridad. El jeta que sí sabe, o la jeta que sabe que va a vivir el cuento toda la vida sin ningún esfuerzo, y que sabe que cuando acabe su periodo político lo van a colocar alrededor de las puertas giratorias en algunas empresas o lo que sea. Aquí tenemos un problema gravísimo, y es que la sociedad está anestesiada, por no decir aborregada, porque ahora con el tema de las subidas de la luz, que es un problema gravísimo, pues no se hace nada. O sea, simplemente nos conformamos con decir, bueno, pues usaremos la luz en los periodos en que sea más barata. No, oiga, no. Las eléctricas están ganando una salvajada de dinero. ¿Por qué? Porque hay políticos en los consejos de administración. Eso se llama tráfico de influencias. Y tú como jurista sabrás que no deja de ser un delito. ¿Qué pasa? Que la justicia aquí tampoco funciona. En el sentido de que esa separación de poderes es, bueno, más bien idealista. Que no existe en España la separación. Ya que cuando el Consejo General del Poder Judicial un tercio elige el gobierno, el otro tercio la oposición, más el último tercio los juristas, significa que ese poder es débil con el fuerte y fuerte con el débil. Pues está hecha de alguna manera para ser un instrumento del poder político. Estoy de acuerdo. ¿La pregunta? Entonces, la pregunta es ¿por qué no nos manifestamos cada vez que hay una salvajada por parte de los gobiernos de turno? ¿Por qué estamos tan aborregados, ¿no? ¿Por qué con la subida ahora de la luz, que es algo que en un país como Francia, por ejemplo, toca una cosa así, la gente sale a la calle independientemente de lo que piense cada cual? Pero sabe que están tocando unos derechos que son fundamentales para la gente.
están atacando el bienestar de esa nación. Y aquí, pues eso, no vamos a llegar a nada, porque nunca no tenemos conciencia de nuestra fuerza. Y no estamos unidos, porque de eso se encargan los partidos políticos, de que estemos desunidos. Y esa es nuestra mayor debilidad. Tu pregunta entonces es, ¿por qué no nos manifestamos? ¿Por qué no nos manifestamos independientemente de todo? ¿Por qué son los partidos políticos los que tienen que pensar por nosotros? No nos manifestamos porque hay mucha gente que dice en España que no se puede. Ya está. Por lo que has dicho tú, porque todo está perdido, porque los divulgadores con los que hablo dicen que lo mejor es irse de España, que esto nada, que esto está para echar sal y hasta luego. No nos manifestamos porque en España mucha gente se queda con el tema de no votar. Y claro, tras 40 años de vaya a votar, tu libertad es votar, la democracia es votar, si no votas malo, si no votas eres un comunista, si no votas eres un fascista. Pero no votar no es más que un instrumento de desobediencia civil, que es de lo que tú estabas hablando también en Francia. Y la desobediencia civil no solamente es no votar. El problema es que en España los ciudadanos creen que en política lo único que pueden hacer es votar. Y que si no les respalda un partido, nada tiene efecto. Y van a las manifestaciones que convocan los partidos, para luego sacar rendimiento. Por eso es tan importante empezar a construir. Sí, a mí me entristece la gente, que viendo aquí, pues ahora hay más gente, pero los que estamos aquí, o los que estábamos en Madrid, que éramos bastante más, en vez de decir, hostia, qué de puta madre, vamos a empezar a construir otra vez esos ladrillos, vamos a empezar a poner esa base, para que cuando llegue el momento crítico, que llegará, haya ya una respuesta. Y sea yo la persona que ha empezado ese cambio. Y sea yo el que el día de mañana, cuando pasan 20 o 30 años, pueda mirar atrás orgulloso de lo que he hecho. Ese es el espíritu y la actitud. No que no hay, cuando hay 5 millones, pues entonces es muy fácil ir. Claro que sí, y unirse. Lo difícil es ahora. Lo difícil es ante la ausencia de moral, ante el relativismo moral, el esteticismo cultural, el que todo vale, el que mientras haya fútbol, hamburguesas y cerveza, aquí no pasa nada. Ahí es el momento crítico donde uno tiene que mostrar su valor y su valía. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy aquí, como lo que haremos mañana, como lo que se harán en cada capital de España, como que esta semana se va a fundar la delegación en Valencia, en Córdoba, en Canarias, y que esto sigue, y cada vez somos más, y cada día más gente se asocia. Y ojalá haya dentro de 2 o 3 años más asociaciones y en vez de ser 8.000, seamos 8 millones. Y ese día, te digo yo que igual que cuando les dijeron a los vecinos de Benizar, una pequeña pedanía de Murcia, no vais a conseguir nada, el día que el 100% de Benizar se abstuvo, al día siguiente estaban todos los políticos de rodillas. ¿Qué queréis? ¿Una carretera? ¿Qué queréis? ¿Un ambulatorio? Pues mañana mismo ya la obra empieza ya. Ese día, cuando haya 8 o 10 millones de personas, los políticos vendrán y dirán, ¿qué queréis? Porque no hay nada que tenga más miedo en el mundo que un político que vea al pueblo que no le compra lo que él dice. Y eso es lo que estamos empezando a construir aquí. Roser. Vale. Tengo 3 preguntas y no sé si vamos a tener... Una. No, 3, pero me las vas a resumir en un momento. Bueno, yo te digo que una, te voy a responder una. Primero, tú has dicho en tu discurso que si nos negamos a votar, que es la vía. No creo que sea así porque así nos ha lucido el pelo cuando la gente se ha extendido. Vale. Segundo, ¿qué diferencia tenéis vosotros? ¿Eso es una pregunta? Sí, la pregunta es ¿por qué nos vamos a abstener si vamos a conseguir lo contrario? La inmovilidad es lo que no podemos hacer. Qué trágico que creas que no votar esa inmovilidad. No es trágico, es realista, puro y duro. Bueno. Segundo, ¿qué diferencia tenéis entre vosotros y otros partidos políticos que tenemos constituidos hoy día? No somos partidos. No, es una... Sí, pero se constituirá. Vale. No. Yo creo que sí, porque el Podemos... Dejadla que haga sus 3 preguntas, que ya he dicho que va a hacer 3 preguntas y yo le respondo. Yo creo que a lo mejor no me las vas a contestar, Sí, pero no es sé. que yo sé que Podemos empezó así, que no es mi partido, para nada, y al final yo no me constituiré en un partido y ¡pam! La primera en la frente. Entonces, claro, estoy un poco escamada. Os sigo, os haciendo bien, porque realmente merecéis la pena. Y el tercer punto era, ¿cómo creéis vosotros que nos podemos movilizar si no tenemos un poder fáctico
como una prensa que esté detrás de vosotros y nosotros detrás de ellos. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. Y si tenéis un periodismo a vuestro lado, seguro que conseguiremos más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rusé, por las preguntas. Se hace una pregunta y luego se hace otra y otra y otra. No por nada, sino porque esa manía se hace cuando uno no espera respuesta. Los periodistas hacen 3 preguntas para que se oiga su pregunta, sabiendo que el político no le va a responder. Pero como yo te voy a responder, se hace una pregunta. Y luego otra, y luego otra. Y yo no me voy a ir, no te preocupes, hasta que no estéis todos satisfechos, ya que somos pocos. La primera. Yo no hablo solamente de abstención. La abstención es un instrumento, hablo de desobediencia civil, de no aceptar, de no pasar por el aro. Si tú crees que eso es inmovilismo, lo siento por qué, pero no es inmovilismo. Se resume en no aceptar los mecanismos que impone el Estado para legitimarse a sí mismo. Uno de ellos es el voto, otro de ellos es salir a la calle. Y si hace falta, yo ahora mismo no puedo pedirle a 1000 personas en España que dejen de pagar impuestos. Si en España, en vez de haber 8000, hubiera 1 millón, mañana mismo se dejan de pagar impuestos ese 1 millón de personas. Y mañana mismo, PSOE, PP, Vox y todos se sientan con la Junta Democrática a ver qué queremos. Porque no entra un puto duro y así no pueden seguir. Ese es el camino, ese es el camino. Ahora, ese camino puede costar 1 año, puede costar 10. Solo depende de una cosa, Rusé, que en vez de venir creyendo que no se puede, digas, voy a sumarme a ello. Creo en eso. Porque yo te doy mi palabra de honor de que mientras yo presida esta asociación, jamás será un partido político. Jamás. Y tu última pregunta. Tu última pregunta. Claro que sí. Por mí, vamos, nosotros hemos mandado notas de prensa. Yo esta semana hay días que dormía entre 3-4 horas. Un día había unas dudas de unos asociados, estuve con ellos en una conferencia hasta casi la 1 de la madrugada. Yo más lo puedo hacer. Ahora, hay nota de prensa en todos los medios de comunicación. Han venido los que han querido. Creo que están por ahí los compañeros de estado de alarma. Muchas gracias por venir. Y lo único que te puedo decir es que estoy de acuerdo contigo en que necesitamos apoyo mediático. Y yo ahí hago lo que puedo. Y driblo para que me inviten a la televisión y si me invitan, pues intento que me vuelvan a volver a invitar. E intento ir dando pequeñas pildoritas. Pero yo no voy a hacer que cambie España. Un youtuber de 200.000 suscriptores no va a hacer que cambie España. Cuando haya muchas personas que hagan esto y que digan esto con paciencia, con tranquilidad, ese día sí podrá cambiar. Nada más. O sea, y tenemos además ahora mismo un instrumento genial, que es Internet, que todavía hay cada vez hay menos libertad, pero sigue habiendo libertad. Si estamos hoy nosotros aquí, ha sido gracias a que habéis podido ver un vídeo, os han pasado no sé qué, os han pasado no sé cuántos. Aprovechemos eso. A mí muchas veces me preguntan, Rubén, ¿por qué no haces un vídeo? ¿Por qué no haces tú un vídeo? ¿Por qué no haces un canal de YouTube? Yo tampoco, si yo soy un manco, si yo no sabía ni cómo poner la clave de que están emitiendo ahora en... Yo no mando cartas porque no tengo palomas, pero si no mandaría cartas. Es verdad, tecnológicamente soy muy útil. El día que en vez de haber un youtuber haya varios, el día que en vez de haber un periódico digital haya varios, el día que haya muchas personas que hagan en su vida lo que puedan, ese día, en vez de ser 10, pues será 1 año. Gracias, Rusel, por la pregunta. Hola, Rubén. Hola, tu nombre lo primero. Alex. Alex. En caso de que este movimiento cale y el absentismo subiese muchísimo, yo creo que los políticos harían gobierno con un 15, un 20%. Entonces, viene a colación de lo que estabas comentando ahora, ¿cuál sería el siguiente paso en caso de que igualmente hicieran gobierno? ¿Qué pasaría así, efectivamente? Pues mira, lo mismo que pasó en la Revolución Francesa, cuando el rey Luis XVI, en contra de lo que le había amenazado el abad de Sieyes por la destitución de Necker, claro que sí, mire senyora, lo que han ficat ahí els seus amics, llibertat d'expressió. Se os dic en català per si no ho entén, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Cuando se destituye al ministro Necker por parte de Luis XVI, el abad de Sieyes dice, o el voto se hace por cabezas, el tercer estado tiene voto en los estados generales por cabezas, o París deja de pagar impuestos. Ahí se produce la revolución.
Si el día de mañana los políticos tienen la desfachatez de hacer gobierno con millones de personas a la calle, les quitamos el sustento. Si los políticos solo quieren dos cosas, votos, y los votos es por la última, que es la que quieren de verdad, dinero. Si cada voto es €1 para un partido, hasta ahí hemos llegado. Por ejemplo, hay gente en España que se llama liberal y que dice que hay que votar esto. En Inglaterra no hay subvenciones a los partidos. El régimen puramente liberal. Si un estado de partidos es la antítesis del liberalismo, es un residuo del totalitarismo. Un partido que defiende al Estado, ¿a quién defiende? Al Estado, que quiere que le voten y ya está. Entonces, para responder a tu pregunta, lo primero, yo no propugno únicamente, la abstención, como repito, es un instrumento. Mucha gente utiliza el discurso de la abstención como si fuera todo lo que decimos, porque es muy fácil generar rechazo. No estamos esperando a que haya elecciones solamente para no votar. Estamos hoy aquí, mañana estaremos donde sea necesario. Y lo importante ahora es empezar a crear esa comunidad civil, fuera del dinero del Estado, fuera de las influencias de los partidos. Ahí es donde se construye sobre roca, sobre piedra. Y eso es inamovible. Porque nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos, de todos, que son, en este caso, la libertad y la democracia. Y eso es invariable. ¿Alguien más? Hola, me llamo Cote, buenas tardes. La pregunta viene a ser un poquito de Francia. ¿Sería un ejemplo ahora de lo que está pasando en Francia? Porque están en un 70% de abstención, ¿es cierto o no? En Francia, me encanta esa pregunta. En Francia es que hay una cosa. En Francia hay representación. En Francia hay representación. Y no solamente hay representación, sino que Charles de Gaulle, en el 58, introdujo la doble vuelta para garantizar que el representante fuera elegido siempre por una mayoría. Es decir, en Francia existen mecanismos en el seno del Estado, civiles y vinculados y dependientes de la sociedad civil, para cambiar el Estado. Por eso la abstención en Francia no tiene objeto, porque sí que hay legitimidad, sí que hay elección de los representantes legítimamente. Pero en España no hay legitimidad. El voto es para dar fuerza, para dar un cheque en blanco, para que el partido lo haga lo que quiera. No hay representación. Los diputados votan a las órdenes del jefe del partido y tienen tanta cara de levantar un dedo, 2 o 3. Sí, es que esto no es teoría, o sea, esa es la gran diferencia. No, pero en Francia ha habido, en Estados Unidos, ya, pero es que ahí la gente no tiene ni por qué preocuparse porque tiene su representante. Y si tú mañana tienes un problema o quien sea, y mucha gente en España me escribe comentarios de, ostras, es verdad, no me había dado cuenta, en Inglaterra, tú puedes ir a hablar con tu diputado y que te atienda y que te solucione tus problemas. ¿Ves a buscar a tu diputado? Bueno, sí, aquí detrás que hay unos restaurantes de lujo, pues alguno puede que haya aquí en la catedral, pero esa es la diferencia fundamental. En Francia, claro, la abstención es una movilización. A ver, la abstención es una herramienta de desobediencia civil ante un poder impuesto. Porque nosotros solo podemos hacer una cosa: votar a un partido o votar a otro. No podemos hacer absolutamente nada más. Si nos han encerrado, es que esto es locura, nos han encerrado durante 6 meses en casa con estos tíos, bueno, con estos señores en la calle, amenazándonos de si no salíamos de casa ilegalmente, y no hemos podido hacer nada, ni siquiera ir al juzgado. Hay quien ha intentado ir al Tribunal Supremo y le han dicho, el Constitucional, ya, pero es que yo no puedo ir al Constitucional. A ver si un partido. El único partido que ha podido sacar partido de ello ha sido Vox, que ha hecho hacer un recurso al Constitucional, y el Constitucional, algunos ya, porque algunos querrán tener vergüenza, han dicho, era ilegal. Como solamente tenemos esos mecanismos son tramposos, son falsos, solo queda uno, que es forzarles, hacer fuerza. Si esto es para hacerles fuerza, y la fuerza, aunque os parezca que esto no es fuerza, esto es fuerza. Esto es fuerza. Y ¿cómo han conseguido esta gente convencer de una locura? Si es que lo que dicen es una locura, leyendo un libro de historia, de bachillerato. Bueno, los de ahora no sé. Sí. Haciendo fuerza. Pues eso, ahí es donde tenemos que estar un año, y otro, y otro, y otro, y otro. Y esto, ya os digo, no lo he inventado yo. Mucha gente haciéndolo durante mucho tiempo, y por lo menos murieron tranquilos con la vida que han vivido. Pues yo aspiro a ello. Hola Rubén, ¿me escuchas? Me llamo Azar. Bueno, te conocí. Azar. Azar. Qué bonito. Gracias. Te conocí por el vídeo de Roma, pero fue mi padre el que me introdujo más a fondo, que creo que mi madre le va a dejar porque te quiere más a ti. Y bueno, esta
esta pregunta también es un poco por él y luego me ha surgido otra si te puedo hacer. Pero la pregunta de mi padre es que si existe un porcentaje mínimo de participación por el que se pudiesen deslegitimar las elecciones y en el caso de que no existiese, si no podríamos luchar porque se construyese una ley primero. Tu padre quiere que los políticos pongan en un papel lo que hace falta para que ellos se vayan. No, pero no sé, con la figura del representante del pueblo o algo. Estoy en segundo de derecho, pero Sí. tampoco me estoy enterando de mucho, así que no puedo. No me extraña, no te preocupes. A mí también me pasaba, ¿eh? Vamos a ver, es que hay entiendo muy bien tu pregunta y es muy pertinente que seas estudiante de Derecho. Esto lo habrás visto muchas veces en clase. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué cuando el profesor pregunta algo? ¿Por qué sucede que en un procedimiento monitorio, tal, no sé cuántos? La respuesta correcta, ¿cuál suele ser? Porque lo dice la ley. En España solo existe lo que dice la ley. Ese es el problema. Que hay cosas que existen al margen de la ley. Es más, hay cosas que existen y que la ley quiere pervertir y como lo dice la ley, la pervierte. La legitimidad no depende de la ley. La legitimidad depende del sentido de justicia, de la moral. La imposición, aunque sea por ley, es inmoral. Si hay un 50% de abstención seguido de una movilización civil, aunque no esté reconocido en una ley, es evidente que es ilegítimo el resultado de aquello. Ahora mismo, estos tíos tienen un 12% de votos y pretenden nada más y nada menos que inventar un país. ¿Es legítimo? Seas quien seas y pienses como pienses. Esa es la sustancia que hemos olvidado. Como el otro día un diputado del PP. Hombre, en España sale castellano. Lo dice el artículo 3 de la Constitución. Ah, bueno, pues sí, claro, como lo dice la Constitución, pues nada. Es decir, tenemos que empezar, sobre todo esa es la diferencia entre un abogado y un jurista. El jurista es el que conoce las fuentes del derecho. El abogado es el que conoce la ley. La ley cambia de un día para otro. Las fuentes del derecho no. Así que gracias por la pregunta. Hola Rubén, soy Joaquín y tengo muy claro todo, pero aunque no seas economista, mira, desde el 78 hasta ahora el Estado ha ido, a base de los favoritismos y la corrupción, ha ido creciendo de tal manera que se está comiendo todos los impuestos que estamos pagando. Entonces, la pregunta era, ¿tienes una idea de cuánto tiempo va a tardar hasta que nos veamos sin un duro y no tengamos nada que perder y nos echemos a la calle? Ojalá, desgraciadamente, eso suceda. Pero creo que va a ser algo mucho más progresivo. Mi opinión, no tengo pruebas para ello, pero mi opinión es que poco a poco el Estado, y yo lo iba haciendo desde hace 40 años, va a ir asumiendo cada vez más competencias y va a aumentar su imposición. El problema que tiene Europa, en el caso de España, es que no puede hacer como Grecia. Europa no puede rescatar a España, ni puede hacerle una quita, porque España es 5 veces Grecia. O sea, España es como ese hijo mimado rico que estampa el coche de papá, que sale de fiesta, que lo mete en líos, que paga multas, que es el que ya, por eso, si es que Alemania y los países nórdicos están hasta el moño de decir, oye, recordad, o sea, no robéis tanto, joder, un poquito menos. Y llegará un momento en el que la intervención, como los políticos lo que quieren es que la fiesta siga, que corra lo que tenga que correr y que no se cierre el grifo, llegarán a aceptar la intervención de Europa. Eso es lo que yo creo. Esa es mi opinión. Entonces, nuestra labor es hacer ver a la gente que eso implica renunciar a lo que somos como país y a lo más fundamental de todo, que es a la capacidad de decidir qué hacer con nuestro propio patrimonio. Mi interés es provocar una ruptura ahí. Ya veremos cómo, pero no hay que adelantar cosas, pero provocar una ruptura ahí. Aprovechar esa coyuntura de la corrupción. La corrupción, si tú la dejas, es como un cáncer. Llega un momento en el que el cuerpo ya no puede más y cae. Ahí será donde nosotros tendremos que estar ya grandes y fuertes y no permitir que nadie se aproveche de ese malestar, como pasó con el 15M. Y ofrecer, no, esto sucede así, esta es la solución, esto está. Por eso es importante esto. Así que gracias por la pregunta. A ver, ¿qué hora es? Tenemos hasta las 8. 7:15, ahora.
45 minutos son. Bueno, vaya bombardeo. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos. Gracias. Yo sí soy hija de independentista, pero no soy independentista. Pero una cosa que creo que mi padre te habría preguntado hoy es... lo digo porque es un... Sí, conozco a mi padre y era un poco visceral, pero intentaré hacerlo, ¿no? Tenían esa idea de que, uy, Cataluña, pobre de Cataluña, siempre ha sido maltratada por el Estado. Siempre. Por eso aquí se pagan peajes y ahí no. ¿Por qué se pagan peajes aquí y en el resto de España no? Por ejemplo. Pero si eso es una competencia que ha puesto esta gente. La Generalitat. Eso es porque hay que hacer país. Y el país se fa així, ¿eh? Ah, vale, independentista. Ese es el problema, ¿no? Pero lo que dices es muy pertinente porque hay mucha gente. Yo no tengo asco o odio a los independentistas, y son españoles, y son mis, igual que vosotros. Ahora, lo que hay que hacerles ver es que mucho de lo que ellos demandan está fraguado sobre lo que ellos empujan. Y sobre todo lo que no se plantean. El día de mañana, venga, pongamos el caso de que mañana se declara la independencia de Cataluña. Por mucho que hubiera un Estado catalán y una independencia de Cataluña, Cataluña seguiría siendo España, quieran o no quieran. Porque seguirían formando parte de España y los ciudadanos de aquí seguirían mezclados históricamente con España. Es que quieran o no quieran. Ahora bien, ¿cree esta gente que estos quieren dejarles elegir a sus representantes? ¿O creen que van a instituir separación de poderes? ¿O que van a haber independencia judicial? ¿Que se van a dejar juzgar? O sea, ¿creen que van a hacer una democracia en Cataluña? Eso es lo que ellos creen. Cuando uno lee las leyes de desconexión, lo que pide esta gente es embajada propia, es hacienda, es competencias, como la que se cedió en su momento, para las autovías, etcétera, etcétera, para sacar dinero. Y es lo mismo, por eso dicen Marx y Engels la palabra reaccionaria destrucción de la unidad nacional, porque ese discurso se fragua con la Tercera Guerra Carlista, cuando se propugna el federalismo monárquico contra la Primera República y contra Amadeo I, etcétera, etcétera. Porque ahí lo que se plantea es que la clase dirigente, que la burguesía, que la gente que tenga el control de la producción, de los peajes, de las aduanas en la región. Que por eso lo que piden es fueros. Ponen Dios, patria, rey y fueros en la Tercera Guerra Carlista. Y eso va evolucionando, y si la sustancia está ahí, no es otra que la ambición de la clase dirigente. Por eso, bueno, pues habrá. Yo estoy dispuesto, pero a mí me huyen los independentistas, no quieren hablar conmigo, chica. Pues nada, ojalá algún día. Y Risto Mejide. Y Risto Mejide también, pero bueno, Risto Mejide está muy ocupado. Claro. Sí. Hola, muy buenas, Rubén. Soy Joel, estudiante de Derecho, y tenía una pregunta muy clara, y es ¿qué pretende hacer la Junta Democrática para luchar contra las limitaciones de la soberanía española por entes supranacionales como puede ser la Unión Europea? Muchas gracias. A ver, primero, es muy interesante tu pregunta, muy pertinente. La Junta Democrática persigue un objetivo, que es que España tenga soberanía. Eso es punto número uno. Punto número dos, yo no tengo que tomar esa decisión. Yo no puedo responder a tu pregunta, porque eso lo tendrá que decidir la gente, los ciudadanos, en un referéndum, cuando sea el momento. No te puedo responder, porque yo no soy los idearios de la Junta. Mi criterio personal, pues que si a ti te dicen en tu casa cómo te tienes que comportar, yo a esa persona no la invito más a mi casa. Ya está. Bueno. Sí, tiene una pregunta, plantéala, pero quiero decir, no sé, bajo mi punto de vista, cuando sea, a ver, es muy sencillo. Para mí sería una maravilla, por ejemplo, todo esto es mi opinión, desmarco aquí a la Junta. Para mí sería una idea fantástica, unos Estados Unidos de Europa. Es decir, una unidad política, donde cada país conserva su soberanía y tienen un pacto de unión. Si se decide así, si se decide. Igual que una Unión Ibérica, por ejemplo, federal, o federativa, o una unión política. Pero el problema de Europa es que es una unión económica que ha cristalizado una unión política, sobre las bases de una unión económica.
donde quien quería entrar al club tenía que aceptar esas bases de la Unión Económica, donde quien quería entrar tenía que dejar de hacer la competencia a esas personas. Por eso hablo siempre de la reconversión industrial, del desmantelamiento de la industria minera, pesquera. Yo flipé el otro día cuando estuve en Asturias y me contaron todo el tema de los mineros y gente que hay allí, y gente que la echaron a la calle con 30 años y desde entonces está viviendo de una subvención. Eso, que hay campos de los mejores de Europa que están rasos para no hacer la competencia a Francia o Alemania, pues todo eso en algún momento se tendrá que cuestionar y se tendrá que ver por qué ha pasado, pero lo primero es lo primero. Primero en casa y luego veremos fuera. ¿Vale? Además quiero recordar, aprovechando tu pregunta, cuando se fundó la Junta Democrática original, su portavoz entonces, Antonio García Trevijano, fue invitado a la Comisión Europea a hablar qué era eso de la Junta Democrática. Y dio un discurso, que está en las actas, y dijo, nosotros vendremos a Europa, pero no vendremos a pedir nada, como han ido un presidente tras otro en España, vendremos a traeros la primera democracia europea. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Emilio. Hace poco que te conozco a través de YouTube. Mi pregunta es muy clara sobre lo que yo llamo el tiempo de transición. Es decir, te compro el discurso de romper el voto, de la desobediencia civil, pero bueno, como han dicho también algunos compañeros, ¿qué es lo que pasa durante esa transición, ese tiempo hasta obtener esa masa crítica para poder quitarle la legitimación al gobierno? Partidos como Vox o incluso seguramente aparezcan a otros mucho más extremos, tendrán representación, tendrán minutos, dinero, más tiempo, al final tendrán más poder y ellos tienen una maquinaria mucho más engrasada que la nuestra. Buenísima tu pregunta. Emilio era, ¿no? Mira, Emilio, es fantástico que hayas dicho esto respecto a algunas preguntas que han surgido. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de Chile. Hay gente que dice, no, con la abstención no se puede. En Chile se ha podido. En Chile hay una reforma constitucional porque hubo una abstención masiva seguida de una movilización civil. Y eso ha forzado al gobierno... Tranquilo, dejad el perro, tranquilo. Aquí puede hablar todo el mundo, lo pone ahí. Ha habido un gobierno que se ha visto imposibilitado por esa desobediencia civil. Ahora bien, esa desmovilización y esa abstención no ha sido impulsada con la finalidad que nosotros queremos. Es decir, en Chile se ha comprobado que la herramienta funciona. Ahora, lo que hace falta es un discurso legítimo para andar ese camino. Cuando tú construyes esa vía, cuando pones cada tramo de raíl, tienes que asegurarte de que desde el principio hasta el final estás pidiendo algo que es lo que quieres, no lo que no quieres. Si tú actúas simplemente por reacción, no me gusta España, o no me gusta el Estado español, o no me gusta el rey, o lo que sea, es muy fácil que te cojan de la manita y mirando a lo que no quieres, te lleven a donde no quieres ir. Pero si tú empiezas a andar sabiendo dónde quieres ir, con tu vista fija en el objetivo, es muy difícil que alguien te quiera desviar de ese objetivo. Esa es la diferencia entre actuar por reacción o actuar por convicción. Por eso la Junta Democrática no actúa por reacción. Nosotros no queremos castigar a nadie. Queremos separación de poderes y representación. Y todo lo que no sea eso no nos vale porque no implementa la libertad política colectiva. Ese es el objetivo. Por lo tanto, primero, hay que conseguir una hegemonía cultural, que una mayoría de la sociedad española quiera esto, que actúe en consecuencia, y por eso, en ese proceso, en ese periodo de libertad constituyente, seguramente habrá quien empiece a hablar de que es mejor volver incluso a una dictadura. Pero si tú has empezado y has provocado esa apertura por gente que quiere esto, va a ser muy difícil que se la lleven a otro sitio. Por eso hay que construir desde la convicción, no desde la reacción. Hola, mi nombre es Pablo, ¿vale? Pablo. Yo ya pertenezco a la Junta, pero quería preguntar esto en voz alta.
¿Cómo se sitúa la Junta con respecto a palabras como izquierda, derecha, fascismo, comunismo, todas estas etiquetas atrincheradas que tenemos hoy en día en España? Yo tengo cierta idea de ello porque ya pertenezco, pero igual estaría bien que, no sé, que lo explicaras un poco más. La posición es muy sencilla, lo pone en los 10 puntos programáticos. La Junta abraza todo eso. Ya está. Es decir, en el seno de la Junta Democrática cabe cualquier persona. Igual que en su día había muchos partidos con ideas diferentes. Siempre que se comparta el objetivo al que vamos, como le estaba respondiendo antes a Emilio. Siempre que nadie quiera imponer por la fuerza su ideología. Si aquellas personas que se llaman comunistas o liberales o lo que sea, quieren andar con nosotros para luego, cuando haya unas reglas limpias, poder ejercer su gobierno de acuerdo con esa política, adelante. No solamente me tendrán al lado, sino que en el momento en el que flaquee les ayudaré a levantarse. Pero sé que muchos no van a querer. Sin embargo, los ciudadanos, por supuesto, por eso se llama Junta Democrática, porque se trata de juntar hacia la democracia. ¿Juntar a quién? A quien piensa diferente. Y a quien esta gente y en Madrid se dedican día a día a hostigar, a dividir, a fracturar con ideas que además esgrimen vacíamente. Buenas tardes, Rubén. Soy Isidro y voy a saludar a mi amigo Darío que me está viendo por ahí en YouTube. Y bueno, quería hacerte una pregunta y es que desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Del movimiento, o sea, necesitamos necesitáis, porque yo no soy del movimiento, pero bueno, ni simpatizante, pero bueno, sí, necesitáis un 70% de abstención, ¿no? Una abstención muy alta, ¿no? Yo pensaba que era un 70%, pero bastante alta. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo lo vais a conseguir sin la persuasión de las personas que es contraria al libre pensamiento? La persuasión y el libre pensamiento, ¿cómo lo vais a conseguir? ¿Cómo vamos a conseguir la hegemonía cultural de la desobediencia civil? Sin persuasión. Sin persuasión. Sí. Pues como lo estamos haciendo aquí. Es decir, como lo he dicho antes, nosotros no tenemos que persuadir porque no tenemos que vender. Yo no tengo que venderle a nadie que en España no hay un régimen democrático. Yo voy a indicarle. Léete el 122 de la Constitución, a ver qué dice. Lee el artículo 2. Si está ahí, si la gente, mucha gente incluso que lo sabe, pero que lo acepta. Lo que hay que dirigirse es al tercio, lo que se llamaba el tercio laocrático, o Jelinek llama el tercio revolucionario, es decir, el tercio de la sociedad que ni quiere volver al pasado, ni quiere volver al franquismo, ni quiere volver a la Segunda República, ni quiere lo que más hay, el más grande que hay ahora, conservar, el conservador que llama Jelinek, el que, mientras las cosas vayan más o menos bien, hay que dirigirse a ese tercio, a esa parte de la ciudadanía que quiere ir hacia algo nuevo, hacia un cambio. Ese es el tercio que hay que convencer. Y conforme las circunstancias vayan desfavoreciendo al tercio conservador, más gente se unirá y irá engrosando el tercio laocrático. Pero convencer y libertad de pensamiento no es un poco contrario. O sea, no, porque el convencimiento depende de uno mismo. Sí, pero la libertad, desde el punto de vista de la libertad, el convencimiento, ¿sabes? Después no son las ideas y yo te las compro, o no, pero no me has de convencer ni tener una postura de persuasión hacia la persona. Es que estás aunando persuasión y convencimiento y no es lo mismo. Persuadir no es lo mismo que convencer. Persuadir es activo de mí a ti. Y convencer es un acto tuyo de convencimiento, de que estás convencido conscientemente por ti mismo de lo que estás escuchando. Pues yo no voy a persuadirte de nada, yo no tengo que venderte ni tú tienes que comprar nada. Yo te voy a decir, ¿hay separación de poderes? ¿Hay representación? Vale, no es que la compres. Yo te pregunto, ¿la hay o no la hay? No. Vale, pues tú puedes decir, acepto que no la hay mientras haya cerveza, o puedo decir, voy a empezar a trabajar para que la haya. Y esa elección es tuya. Yo no te voy a decir que la tienes que hacer o no, es tuya. Y eso yo creo que va a llegar y España en algún momento antes o después cambiará. Lo que no sé es cómo pretendes que llegue esto si no hay... Pues solamente hay un camino, lo he dicho ya, visibilizando y que cada vez haya más personas señalando esto.
No señalando la Junta, si es que ojalá hubiera aquí más asociaciones que no sean la Junta. Si yo, por ejemplo, en Madrid invité al MCRC, yo no tengo ningún problema. Si yo no es una cuestión corporativa, es una cuestión de objetivo. Y ahí yo lo que os animo a cada uno que estáis aquí hoy, que cuando lleguéis a casa penséis, ¿qué puedo hacer yo? Nada más. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Vale. Rubén, mi nombre es Ariel. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú cómo crees que será ese periodo de libertad constituyente cuando se alcance? ¿Cómo crees que va a ser ese periodo? Y segundo, también si podrías recomendar a la gente que quiera meterse en los conceptos de lo que es la libertad política colectiva, cómo tendría que entrar a través de Trevijano con los libros que se han publicado ahora a través de las revisiones que hizo el MCRC. ¿Cuál recomendarías vos para empezar a la gente que quiera empezar a meterse en ese movimiento y tener claro los conceptos? La primera pregunta era, Ariel, perdona. ¿Cómo tú crees que será el periodo de libertad constituyente una vez que se alcance? Pues, si te respondiera mentiría. Y sabéis que yo muchas cosas, pero mentir, yo no lo sé. Yo no sé cómo será ese periodo de libertad constituyente. Ahora, lo que sí sé es que si no hacemos nada, no será. Y de que por suerte, el hecho de que estemos aquí y cada vez haya más gente aquí, hace que seguro, por lo menos yo mientras viva, haré todo lo posible para que sea. Eso sí. Independientemente, pase lo que pase, o sea cual sea la tesitura, estoy seguro de que si se abre ese periodo de libertad constituyente con el objetivo que nosotros defendemos, el resultado será, en forma de monarquía o en forma de república, lo elegirá la ciudadanía. Yo abogaré, sabéis, soy republicano, siempre por la república, pero que los requisitos serán los que desde un principio propongan ese cambio. Hay interferencias, haya lo que sea, pero sí será. Y sí, por supuesto, recomiendo a todo el mundo que MCRC ha vuelto a editar la asociación cultural que fundó Antonio García Trevijano, los libros de Antonio García Trevijano, los podéis comprar. Y no solamente eso, la libertad política colectiva no la define solamente Trevijano, está ya en la separación, en mi libro de cabecera cuando estudiaba Derecho, que yo iba con el espíritu de las leyes de Montesquieu y el principio federativo y la federación, el federalista de Madison, Jay y Hamilton, y un librito muy pequeño también de Tom Paine, el sentido común. Todos esos libros que en la facultad poco se oyen, ahí tenéis las respuestas. Antes de hacer yo la pregunta, Rubén, porque hay mucha gente que confunde... Mirad qué bueno es Ángel, que aun teniendo el megáfono ha dicho, venga, que respondan y luego yo. Bueno, eso me ha ocurrido ahora, porque hay mucha gente que confunde la república. Hay gente que aún quiere la república, pero con los mismos bases de la Segunda República. Me gustaría que le explicasen la diferencia de lo que era la Segunda República que tuvimos aquí en España a lo que es la República Constituyente que nosotros perseguimos. Vale, a ver, gracias por la pregunta. Has desvirtuado lo que yo he dicho, tío. Te he dicho que estás esperando y dices, no, es que se me ha ocurrido ahora. Qué poco... A ver, sí, primero, el PSOE de ahora está vehiculando su ambición escudándose en la Primera República Española, porque es federal. Y como es federal, pues es que habría varios países, ¿no? Son tan idiotas, son tan incultos, o tan malos, una de dos, que desconocen que la Primera República fue federativa, no federal. Federativa porque la hizo Pi Margall, que fue el que traduce el principio federativo de Proudhon. Es decir, casi anarquista, de mancomunidades municipales que, al igual que las federaciones de fútbol y tal, se federan y generan una estructura, pero sobre un todo. Jamás se ha planteado en España, nunca en toda su historia, la unión de diferentes sujetos políticos, porque no los hay, porque no existen. De la Segunda República, desde luego, yo soy anti-Segunda República, porque, o sea, no quiero un sistema con la Segunda República, no lo defenderé nunca, porque, primero, fue, por desgracia, lo que le guste o no le guste escuchar, por eso hubo guerra civil. Porque la Constitución de la Segunda República empieza diciendo: España se constituye en una república de trabajadores. Ya la hemos cagado. La república o es de trabajadores y de vagos y de burgueses y de todos, o no es república. Es otra cosa. Un sistema político jamás puede ser ideológico, si pretende ser justo, por supuesto. Eso por una parte. Y segundo, la Segunda República fue parlamentaria. No tenía el poder suficiente el presidente, ni sobre todo la ley, que es la diferencia con lo que nosotros propugnamos como el modelo de república, que es la república constitucional,
donde quien responde muy bien a esa pregunta es el padre fundador de la Constitución de Estados Unidos, John Adams, cuando en la Convención de Virginia una señora por la calle le pregunta, pero señor Adams, ¿qué están haciendo ustedes? Y Adams le responde John Adams, señora, una república de las leyes, no de hombres, donde el poder no lo tienen los hombres, el poder no lo tienen los gobernantes, ni siquiera los diputados ni los representantes, lo tienen las leyes, las instituciones. ¿Por qué? Porque sabían muy bien, habían estudiado a Montesquieu, que un sistema donde no existe la figura del monarca, que se justifica a través de la unión y la soberanía del poder, del sujeto político, la monarquía se justifica por eso, para hacer homogéneo el sujeto político, a través de la figura del monarca único. En contraposición a eso, la república, para que sea un sistema justo, tiene que establecerse en la virtud de la ley. La monarquía en el honor. Por eso, don Juan de Borbón le responde a su hijo en la carta, diciéndole que no acepte la sucesión de Franco, que lo que está aceptando es una monarquía sin honor. Y eso es una monarquía sin honor. Y firmar los indultos es una monarquía sin honor. Nosotros, como podemos tener o no honor, eso dependerá de cada uno cómo nos mire, lo que queremos es una república de las leyes. Y una república que esté basada en la virtud. Y que haya quien haya en las instituciones no pueda tocar ni manchar un ápice esas leyes. Eso es lo que queremos. Hola Rubén, he estado mirando algunas entrevistas que has tenido, tanto, bueno, debates con Rayo, con Armesillas, con otra gente que, bueno, pues cada uno con su ideología política, pero que tienen, bueno, que tienen bastante relevancia en sus ámbitos, y siempre te han sacado un tema que es el tema más filosófico, porque digamos que vuestro movimiento se basa bastante en la parte más formal de la democracia, y siempre te han dicho un poco de si estás pecando de formalismo y detrás no hay una parte filosófica. Por ejemplo, cuando te dijo Rayo el tema de que la esclavitud en Estados Unidos fue totalmente factible en base a un sistema que a ti te gustaba, como era el sistema representativo americano. Entonces, ¿no consideras que hay como un hueco que deberíais llenar y consideras que... ¿Pero tú has visto entera el debate? ¿Lo has visto entero? Sí. Yo dije 10 veces lo mismo, y no me escuchaban. Vamos a ver. Primero, ese argumento me parece, no lo digo tú, en general, es un argumento demagógico. ¿Por qué? Porque la esclavitud no llega a Estados Unidos con la Constitución de 1777. La esclavitud ya existía. Y en un momento en lo que se buscaba era la unión de todas las colonias en contra de Inglaterra y del rey Jorge, era el momento menos propicio para empezar a hablar de la abolición de esclavitud, porque se buscaba la unión. Sin embargo, gracias a esa constitución formal, se sientan las primeras bases para después que hubiera una guerra civil y no hiciera falta ni tocar una coma la Constitución, porque introduce la libertad colectiva que se va ampliando conforme se va actualizando los tiempos sociales. Y donde antes había esclavitud, puede dejar de haberla sin tocar el Estado. Y donde antes había apartheid, puede dejar de haberlo. Y donde antes no había voto femenino, puede empezar a verlo, sin tocar un ápice. Porque los principios de la los principios de la libertad colectiva son imperecederos, que es la facultad de elegir de todos, de decidir de todos. Ahora bien, lo que tú estás estableciendo que es, pero eso podría volverse en contra, ¿no?, de la ciudad. Vale. Por eso es tan importante que las constituciones no tengan en su seno derechos. Hay una cosa que tiene que ir aparte de las constituciones, que es los derechos fundamentales. En Estados Unidos, muy acertadamente, está la Declaración de Derechos y la Constitución. La Constitución son reglas de juego políticas que se tienen que cumplir como las reglas del ajedrez. Y si no se cumplen, alguien responde de ello. Y otra cosa es la Carta de Derechos Fundamentales, que son aspiraciones materiales a la búsqueda de la felicidad. Tú parece que eres estudiante de Derecho, ¿no? Pues lo que pone. La búsqueda de una unión más perfecta, la búsqueda de la felicidad. Que si en algún momento el poder se vuelve tiránico, se justifica la acción en contra del poder. Por eso la Constitución está separada de la Carta de Derechos Fundamentales, y eso es capital hoy en día, desde la Revolución Francesa y la Revolución Americana hasta hoy. Y eso es lo que algunos no quieren entender. ¿Vale? Bueno, pero al final, en base a tu sistema... No es mi sistema. Bueno, yo lo defiendo, pero no lo he inventado yo. No soy tal. En base a lo que defendéis,
puede tornar en tu contra igualmente. Claro, y si la historia fuera estática, hoy seguiría gobernando aquí el Imperio Romano. Quiero decir, pueden pasar muchas cosas. Sí, pero digo, ¿no crees que aparte sería complementario y sería bueno pues tener una parte también filosófica a nivel de las premisas que tú crees que han de estar a nivel de derechos o de libertades en el modelo político que tú defiendes? Claro, pero si el artículo 16 de la Declaración de Derechos y Hombres Ciudadanos dice que todo país donde no esté garantizados los derechos fundamentales y determinada la separación de poderes, que son dos verbos muy bien elegidos, garantizados los derechos fundamentales y determinada la separación de poderes, porque sin lo segundo no se puede garantizar lo primero, pero yo no soy quien tengo que decir ese contenido material. Desde luego, yo defiendo los derechos fundamentales, pero sé que sin que haya separación de poderes, sin que haya libertad colectiva, los primeros no se pueden garantizar. Y los políticos arbitrariamente pueden aplicar una ley en fraude de otra, como ahora con el estado de alarma, y aquí tú no puedes hacer nada. Por eso es tan importante la parte formal. No es solamente una cuestión teórica, es una cuestión que es lo que tiene que cumplirse a rajatabla, como las reglas de cualquier juego, como las reglas del fútbol. Más estrictón, porque lo de fuera de juego a veces deja... Bueno, ¿alguien más? Ahora que estaba pensando, esto de los derechos va relacionado con los derechos. Justamente ahora me estoy leyendo la teoría pura de la República, por cierto, recomiendo a todo el mundo, está muy bien. Y justamente estoy con la Revolución Francesa, que empezaron a discutir los derechos universales de la humanidad. Habla eso de la abstracción, de que van a la metafísica, a lo abstracto, que no se puede realizar. 100.000 metafísicos, dijo Condorcet, sí. Exactamente. Ahora, ¿cómo quitamos esto y hacemos que empiece la gente a los pies del suelo? Porque ahora mismo han puesto que el Internet es un derecho humano. ¿Cómo traes...? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De lo que nosotros defendemos o de qué? No. Es un tema de cómo llevamos el mensaje cuando la gente, por ejemplo, ahora el Internet es un derecho. No, es así escrito por... Pero es que yo no entro ahí. No, lo que intento decir es que la gente entienda que un derecho, que no estoy en contra de ellos, es bajar al mundo real, decir, no puedes garantizar algo si primero no hay algo construido. ¿Cómo garantizas sanidad si no puedes hacer hospitales? Por eso digo... ¿Cómo bajas la gente que se ha ido muy al mundo abstracto al mundo físico? Eso va en consonancia con lo que estaba respondiendo al chico este que ya se va, que... el ejercicio de los derechos, o mejor dicho, la política de los derechos, o el ejercicio de los derechos en la política, tiene que estar vehiculado a través de la facultad gobernativa. Es decir, tiene que haber unos marcos políticos que estén fuera de ello. Más sencillo aún. Eso es lo que dice. Tu pregunta es... O sea, yo entiendo lo de la Declaración de Derechos fuera de la Constitución, pero entiendo que cada país tendrá sus derechos distintos. Es decir, no cada país tendrá sus propios... No, pero los derechos humanos son universales. El derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad... Ya, pero ¿qué quiere decir? Con eso ayudas a que una civilización se haga, pero... No, la civilización no se hace a través de los derechos. Bueno, mantiene la paz. Tu pregunta es exactamente... ¿Cómo entender que esos derechos son también obligaciones? O sea, volver a un mundo físico, derecho a sanidad, porque si no puedes hacer un hospital, no puedes garantizarlo. ¿Cómo bajas a la gente ahora que está ahí? Te lo estoy respondiendo, a través de la acción de gobierno. Tú no puedes en una constitución imponer que tiene que haber un hospital por cada tantos habitantes, porque eso escapa al aspecto formal. Eso escapa a la libertad de elección. Tú estás ahí imponiendo una única visión de lo que tiene que haber socialmente y sostenimiento social. Y yo no es que lo rechaces, es que yo no estoy ahí. Yo ni siquiera me atrevo a entrar ahí. Yo estoy hablando de algo previo, fundamental, sin lo cual el debate político posterior sobre sanidad, educación y todo eso es estéril, que es la garantía de la no corrupción, la garantía de la vehiculización de la voluntad de lo que uno quiere, y luego ya hablaremos de lo que uno quiere. Si quiere. Ahora, no es de extrañar que si ahora mismo imaginemos en España una democracia y hay representación de presidente y representantes, con la tradición que tiene España, imaginaos lo que pasaría a un presidente que mañana dice que se acabó la sanidad pública. No es que estoy en contra, simplemente... Sí, pero quiero decir que la política es eso, la política es fuerza. Si alguien en España dijera que va a quitar la sanidad pública, al día siguiente los representantes, por orden del distrito, se reunirían y ese tío va fuera.
Y esa persona que habla así, te digo mi percepción, pero yo ni siquiera estoy en ese debate. Yo creo que por lo menos tengo que poder elegir, por lo menos. Eso es en lo que yo estoy. Ya, pero iba más allá. Y la pregunta es, ¿va a pasar el turno? Yo creo que está respondido, pero eso está en la acción de gobierno, no está en la Constitución, no debe estar en la Constitución. Hola a todos, me llamo Miki. Una pregunta, bueno, quiero tu opinión, más que nada. Lo que defiende la Junta sería un ataque muy grande digamos, a los sistemas que están basados en la ideología. Es todo lo contrario de lo que defiende la Junta, ¿me equivoco? La Junta... Pero los sistemas basados en la ideología. La Junta va en contra de todo sistema basado en la ideología, ¿no? Todo sistema de poder. De todo sistema de poder basado en la ideología. Entonces la gente, por naturaleza, tiende a la ideología, porque la ideología es simplificar un problema para que cualquier persona, como decirlo, hasta un tonto lo entienda. Entonces, cualquier cosa que yo considero que está a la izquierda de lo mío es un rojo y a la derecha de lo mío es un facha. En tu opinión, ¿cuál es un buen argumento para que nosotros al tercio que tenemos que convencer como Junta le demos para que acepten lo incierto que es nuestro sistema por lo cierto que es lo que tienen ahora? Muy sencillo. Muy sencillo. Seamos aquí, pues hay bastante gente, 200, 300, o seamos 5 colegas, todos estamos más o menos de acuerdo a que si tenemos que tomar una decisión, si mañana tenemos que elegir entre irnos a la playa o a la montaña, vayamos todos a lo que decida la mayoría. Eso no es ideología. Hay otros sistemas, como es que el más listo de los 5 elige siempre. Lo que pasa es que si el más listo de los 5, que eso es la tecnocracia, el más listo de eso elige siempre, suele pasar que al final suele llevar a la gente donde le dan una comisión, donde le dicen que él no tiene que pagar, que tal, que no sé qué. Eso es la tecnocracia. Pero todos estamos de acuerdo, en diferentes culturas, en que estamos dispuestos a aceptar, aunque no queramos, lo que es el resultado de una votación de la mayoría más uno. Aquello que no podemos decir por la fuerza o por la imposición, porque somos incapaces de imponer a otros, porque la tendencia es imponer a otros. Ahora, como no podemos, queremos el sistema. Eso no es ideológico. Eso no es ideológico, eso es formalidad, es un sistema. Eso es lo que defendemos. Luego, cuando ya está constituido ese sistema, vale, aceptamos eso. Entonces ya pegaros si queréis ir a la playa o a la montaña. Pegaros si queréis sanidad pública o si queréis... Yo no voy a entrar ahí, yo tomates y gallinas, no quiero más. Pero quiero el sistema y luego ya pegaros. Pero, ¿cuál es la garantía? Que si está ese sistema, y ese sistema está garantizado por un control entre los poderes en su ejercicio, evitas que aquel que tiene el poder pervierta a todos con su ideología, imponga su ideología a los demás. Esa es la grandeza de la libertad colectiva, la formalidad. Sé que es difícil y sé que a veces cuesta hacerlo entender, yo soy muy consciente de ello, pero la prueba es que cada vez más gente lo ve, porque conecta con cualquiera. Todo el mundo sabe que si tiene que ir con los colegas a la playa o a la montaña, hay que votar, y luego ya iremos a algún sitio. ¿Vale? No es nada, o sea, si yo realmente es la primera vez que vengo aquí. Que vienes a la Junta, que vienes a la Plaza de Llama, que vienes a Cataluña, o que... La primera vez que voy lo suficientemente sereno a las 8 de la tarde para presentar una opinión. Pero esto es un turno de preguntas, no opiniones. Perfecto. Una vez llego a la pregunta es... me encanta la valoración que has hecho del sistema y la opinión exacta que tienes, pero... llega un momento que tras lanzar la pregunta del sistema no funciona, vamos a crear un sistema, lo siento si me alejo también, lo siento, vamos a crear un sistema en el cual a todo el mundo escuchemos y todo el mundo tenga una colaboración. Tienes que ser responsable de dónde llevas este sistema. Y está muy bien el momento empírico de decir, no, hay que cambiar el sistema y tenemos que escuchar a todo el mundo. Hay que matar al patriarcado y hay que, ¿sabes? Pom. Todas esas cosas están muy bien, pero una vez luego ponerlas en prácticas, es difícil de cojones. Me has dicho que es la primera vez que escuchas, que nos escuchas, o que me escuchas a mí, es la primera vez. Pues, te lo juro por Dios. Vale, pues es que ya lo veo por tu pregunta, pues sigue escuchándonos. Vale. Es que requeriría mucho tiempo, o sea, no te lo tomes, o sea, no te lo digo como un ataque, te lo digo porque hay muchas cosas que decimos que como desconoces el contexto,
lo asocias a ideas que utilizan los políticos y tal, pero que nosotros no hablamos de eso. O sea, nosotros no hablamos, por ejemplo, de que sea una cuestión de que todo el mundo se ha escuchado y tal, sino de que haya unas reglas de juego para... que no pasa nada. Si tú pasas por aquí y te has parado. Maravilloso, fantástico, es el objetivo de esto, para eso estamos aquí. Pero, requeriría ahora mucho tiempo de cosas que aquí todo el mundo ya ha escuchado para volver a explicar. Además, es muy sencillo. Es un poco lo que le he respondido al compañero. No se trata de cambiar las cosas porque queremos cambiar las cosas y todo es una mierda. Y has dicho una cosa muy importante. El sistema no es que no funciona. El sistema funciona. Claro que funciona. Este sistema funciona perfectamente. Para la corrupción, claro, que fue lo que se pensó. Claro, para eso funciona. Cada sistema tiene una funcionalidad. Nosotros proponemos un sistema que funcione para nosotros, no para ellos. No tiene más. No, por eso, pues te invito, cuando se te pase, a seguir... Un besi de fresi. Venga. Y muchas gracias por pararte y por la pregunta. 5 minutos, venga, la última pregunta. La última, venga, el último valiente. ¿No hay un CDR por ahí? Miguel, ponte una estelada. Ay, Miguel, Ángel. La última, ¿cómo haces para mantener esa barba tan perfecta? Ya está, ya sé que no tiene nada que ver. Eso es una frivolidad. No. Eso no. ¿Quién quiere? Venga, ¿alguien más quiere responder la última? ¿Nadie? Pues si no hay más, despedimos aquí. No. Evelyn quiere hacer una pregunta, pero no quiere salir. Porque está aguantando el cartel. Por eso. La pregunta anónima. Quería saber qué piensas de las naciones que están más divididas. ¿Qué ocurre con las naciones divididas? En política económica, en sistema, etcétera. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con estas personas que viven divididas, que se dedican sus políticos a dividirlas? Eso es lo que creo que es un mensaje que se tendría que explicar muy bien. Gracias, Evelyn. Es pertinentísima tu pregunta para cerrar, así que muchas gracias, aunque la gente no te haya visto. ¿Esa mujer que te vean los ojazos? Pues nada, no. Es pertinentísima por la razón por la que estamos aquí. Y ha dicho una cosa muy importante. Mirad, lo que pretende no solamente ya los independentistas, sino el gobierno de España y los partidos y el reparto, es algo que ya sucede, por ejemplo, en la descolonización. Supongo que es la razón por la cual me has hecho la pregunta, que sí. ¿Veis? Bueno, yo creo que es que de verdad, pero de Soros yo no sé nada, y quiero saber. No, es más sencillo, vamos a ver. Por ejemplo, en África, muchos países en África sufren muchas guerras civiles desde la descolonización. ¿Por qué? Porque se ha impuesto un modelo de Estado con el previo tiralíneas y reparto, y eso ha dado un Estado que no se acopla y que no tiene en cuenta la realidad subjetiva de las naciones africanas. Porque cuando se repartió África como una tarta, con tiralíneas, no se tuvo en cuenta la comunidad que coexistía, la cultura, las naciones de África. Y eso es caldo de cultivo para guerras civiles, para enfrentamientos, para un constante desastre. Eso es lo que quiere esta gente. Si dividimos aquello que es sustancial y ontológicamente uno, pues vais a ver la que va a venir. Por eso digo que es importantísimo este acto, por eso digo que es importantísimo y capital estar aquí, porque si no empezamos a tener claro que fuera, pero de verdad, de prejuicios y de complejos, no es que franquista, no es que no sé qué, de complejos, de que somos un todo, no podremos conseguir lo que necesitamos para ese todo, que es la libertad y la democracia. Por eso es importante luchar, primero, porque no nos roben nuestro carácter, porque no nos roben quiénes somos, por la ambición del reparto, la misma que guió el reparto de las colonias en África, porque eso va a dar décadas de enfrentamientos, de caínismos, de guerra, de fractura, y a ver quién arregla eso. Ahora estamos a tiempo de que no nos quiten nuestra identidad y estamos a tiempo de seguir luchando y de conseguir de una vez en España la libertad y la democracia. Muchas gracias, aquí en Barcelona, 27 de junio, a todos los que estáis aquí.
Y lo que quiero, muchas gracias. Y lo que quiero con este acto es que en Barcelona se construya la primera piedra de esto. Y que las personas que estáis aquí, uniformadas para que se identifiquen con la Junta, y los que estáis por primera vez escuchando lo que es la Junta, o habéis escuchado hablar de sociedad civil, habéis escuchado hablar de democracia, separación de poderes, tal, empecéis aquí, en las calles de Barcelona, a decirle a todos que España y Cataluña no son suyas. Y cuando queráis, volveré. Muchas gracias y hasta pronto.